perteneció al Grupo de Investigación en Arqueología de la Arquitectura de la Universidad del País Vasco, dirigido por el catedrático Agustín Azcárate, donde se formó en Arqueología de la Arquitectura. Entre 2005 y 2012 se integró en el equipo de investigación del conjunto arqueológico de Medina Azahara. Ha participado en numerosos proyectos de investigación nacionales, autonómicos y provinciales, siendo en la actualidad investigadora principal en el I+D+I del Ministerio de Ciencia y Competitividad, denominado la formación de la sociedad andalusí, los datos documentales y las evidencias materiales. Es también investigadora principal del proyecto para el estudio del campo de batalla de las Navas de Tolosa, en el Parque Natural de Despeñaperros. Colabora además en varios proyectos europeos y es codirectora de la revista Arqueología y Territorio Medieval, publicada por el Área de Historia Medieval de la Universidad de Jaén. Ha realizado estancias de investigación en las universidades de Siena, Roma Tor Vergata, en Oxford y en el CSIC. Los resultados de esta actividad investigadora han sido publicados en diversas monografías y revistas especializadas de carácter nacional e internacional. Respecto a Mercedes Navarro Pérez, que está a la derecha de Irene, junto al portátil, es investigadora del área de Historia Medieval de la Universidad de Jaén, así como doctora en Humanidades por la Universidad de Jaén también, y cuenta con el Máster de Turismo, Arqueología y Naturaleza de la misma, de la UJA. Pertenece al Grupo de Investigación de Patrimonio Arqueológico de Jaén, de la UJA también, y es miembro de la red de expertos del proyecto Campus de Excelencia Internacional en Patrimonio Cultural y Natural. Durante buena parte de su carrera profesional se ha dedicado a la arqueología urbana y de urgencia, trabajando en múltiples excavaciones muy interesantes de las cuales han quedado muestras a lo largo y ancho de Jaén. En los últimos años su línea de investigación se ha centrado en el ámbito de la arqueología medieval, destacando los trabajos sobre arqueología de la muerte y la transformación que sufren las fortificaciones a lo largo de la historia. Es autora de numerosas publicaciones en el ámbito de la historia y de la arqueología medieval. Ambas, Irene Montilla y Mercedes Navarro, van a tratar sobre los palacios islámicos de Jaén. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí hoy. Y crucemos los dedos, que esto funcione. He sido yo. ¿Ves? Lo he dicho ya, ¿vale? Esperemos que esto siga medio. Vale. Bueno, yo voy a hacer una primera parte en la que vamos a hacer una introducción sobre los palacios islámicos y nos vamos a concentrar en excavaciones, podemos decir ya antiguas, como la de los Uribe o la de Santo Domingo. Y después mi compañera hará ya la parte bonita, que es lo último que hemos excavado en Santo Domingo. Ahora no funciona esto. Sí, vale. Como estamos hablando de palacios islámicos, teníamos que decir que en realidad nosotros hoy aquí nos vamos a concentrar en los palacios de la Medina, los palacios que se sitúan en la manzana, que es a la que hoy vamos a dedicar esta jornada, ¿no? Pero además de estos palacios existían otros, ¿no? En realidad existían unos palacios en el Alcázar, que es lo que hoy conocemos como el castillo. Había otros palacios en la Alcazaba, una Alcazaba que se situaría donde la ladera norte del castillo, y por último los palacios de la ciudad o de la Medina. Si hablamos primero de los del Alcázar, en el año 2001 se hicieron unas excavaciones en los cuales sacaron a la luz unos palacios de época almohade, en los que, bueno, todos conocen estas imágenes que estoy poniendo, ¿no? Sobre todo Juan Carlos Castillo ha hecho muchísimas visitas guiadas, tanto a lo que es el castillo como en el museo, y ha explicado mejor que yo pueda explicar estas piezas, ¿no? Porque en realidad fueron ellos los que lo excavaron. Pero hablar que estas yeserías que tenemos delante pertenecen a los palacios almohades, lo que no quiere decir que también en época emiral y en época califal existiera allí ya otros palacios de los que hoy apenas quedan existencia por
la potencia de los palacios almohades. Le hablaba de otros palacios. Estos en realidad son unos palacios que duran poco, de época emiral, duran hasta el siglo X, y de los que hoy, si quieren ir a verlo, pues lo que pueden ver es esto, ¿no? Un precioso paisaje, pero en realidad no veríamos los restos que se encontraron y que parecen que también eran parte de un palacio del siglo IX. Pero nosotros hoy nos vamos a dedicar en realidad a la manzana de Santo Domingo, y ahí es donde estaban los palacios de la Medina, los palacios que, como ahora veremos, ya existen en época califal y que duran hasta época cristiana, como luego veremos la transformación de época cristiana, ¿no? Cuando antes Alejandro hablaba de la ciudad romana, he querido traer esta sección, ¿no? En realidad es Santo Domingo, del que tú has hablado, el solar de Santo Domingo número 15 y 17, el solar de los Uribes y el de Santo Domingo, ¿no? En realidad he puesto de un color lo que serían los aterrazamientos romanos y en otro color lo que serían los aterrazamientos islámicos. Los aterrazamientos romanos tenían varias terrazas que, como Alejandro ha explicado, cuando llega en época islámica, estos aterrazamientos sufren un pequeño o gran modificación, ¿no? Si antes veníamos que de una terraza a otra se pasaba por una especie de rampa, ahora estos palacios son más aterrazados y tienen mayor terrazas tal y como las conoceríamos ahora, ¿no? Exactamente. Bueno, en la terraza superior a la del Santo Domingo tendríamos desde época almohade el muro que pueden ver, este muro que hay aquí, el que pueden ver en Santo Domingo, en el patio de Santo Domingo. Este muro es un muro de aterrazamiento que hacen los almohades precisamente para poder incluir lo que vemos aquí, que es el raudal de la Magdalena, que en época islámica conducen hacia dónde, hacia los palacios, hacia los baños, hacia los sitios más importantes donde más se necesitaba el agua. En realidad los palacios islámicos no hace tanto tiempo que sabemos que están ahí, aunque había una carta del rey Juan en la que dona unos palacios islámicos para hacer el convento de Santo Domingo, se lo da a los dominicos. Esa carta existía, pero nadie le había dado demasiado crédito a esta carta. Se sabía que eran unos palacios y ellos nombran, pero nadie había pensado que realmente estaba ahí, o si lo habían pensado, nadie estaba jugando con aquello, hasta que hace no tantos años, bueno, los que somos mayores no nos parecen tantos años, pero bueno, ya hace algunos, ¿no?, que se empezaron a ver estructuras como las que hemos visto antes y a pensar que en realidad lo que tendríamos era los palacios islámicos de Jaén. Hablamos de palacios, si se dan cuenta, en ningún momento he dicho el palacio, porque en realidad lo que había ocupando toda la manzana, y ahora verán por qué digo que es solo esta manzana, es porque no es un palacio, en realidad son varios pabellones, varios palacios que se comunican o se unen a través de jardines. Podemos pensar, pues, la Alhambra, salvando todas las diferencias y salvando todo, porque nosotros apenas tenemos restos, pero bueno, ahora después veremos que sí que quedan algunas cosas, pero lo que estamos hablando, por eso hablamos siempre de palacios islámicos. La manzana de los Uribe, va a decir, de Santo Domingo, ocupa todo lo que es el convento de Santo Domingo, pero también ocupa lo que es el solar de los Uribe, el solar de Santo Domingo, toda la calle de Santo Domingo. Es esto, este sería la plaza no me acuerdo cómo se llama, bueno, la plaza de los baños árabes, ¿vale? Donde está el Fuente del Pato, ¿no? Eso es la Fuente del Pato.
Bueno, pues toda esta manzana ocuparían realmente lo que es los palacios islámicos, ¿no? Y es así hasta que el rey Juan I los dona, como hemos dicho antes, a los dominicos, y los dominicos lo que hacen en realidad es usar los palacios tal y como lo tienen, adaptándolos a sus nuevas necesidades, ¿no? Hasta que luego lo van vendiendo, van seccionando parte de lo que ahora sabemos, esta parte, ¿no? Lo van seccionando probablemente para poder costear la construcción del convento. ¿Qué zonas se han excavado de esa parte? Bueno, en realidad se ha excavado el antiguo Palacio de los Uribes, que todos aquí lloramos porque que haya desaparecido, ¿no? Se ha excavado también lo que es la calle de Santo Domingo número 10, ¿vale? Mientras que aquí quedan toda una serie de casas que ahora veremos que aún no se han excavado. Y por supuesto, se ha excavado puntualmente dentro del convento. Dentro del convento, hace ya algunos años, se hicieron 2 sondeos y se picaron estas paredes, se dejó visto el muro de aterrazamiento, el muro de tapial almohade, ¿no? En estos 2 sondeos aparecieron ya restos romanos, estos son restos romanos, y aparecieron toda una serie de niveles. Lo que pasa es que esa excavación, en realidad, lo que se pretendía con esa excavación era intentar ver de dónde venía el agua que estaba estaba entrando mucha humedad y por eso fueron 2 sondeitos muy pequeños que apenas nos dieron mucha información, pero bueno, nos constataron de que existían de estos muros, eran islámicos, que además se superponían a otros romanos y que había una potencia pues casi de 3 metros en la que se conservan perfectamente tanto los niveles islámicos como los niveles romanos. Hemos hablado que en estos solares han salido palacios islámicos, pero también se ha excavado en el entorno y han salido niveles islámicos, han salido sobre todo niveles romanos, pero no han salido palacios. No ha salido nada que nos haga indicar que fuera de esta manzana tuviéramos una ocupación de palacios correspondientes a este momento, ¿no? Los palacios que hemos documentado en el palacio, tanto en el Palacio de los Uribes como en el solar de la calle Santo Domingo, es justo el solar que pega al que se refiere en esta imagen, justo el que pega a la puerta del archivo histórico. Si ustedes pasan al lado del archivo histórico, verán un panel de cristal inmenso, que es el Centro de Servicios Sociales. Hay un panel inmenso, un cristal, que en teoría deja ver los restos de los palacios. En teoría, porque si ustedes se asoman, y por favor cuando pasen, asómense, lo que van a ver es un pilar tremendo en mitad de los restos y grava. Cualquiera que pase, lo que menos piensa es que allí estaban los palacios islámicos de Jaén. Bueno, pues en ese solar aparecieron restos de los palacios omeyas, o sea, estamos hablando de los primeros palacios que se construyen, estamos hablando del siglo X, y que luego la verdad es que tendría una configuración muy parecida a los restos de los palacios almohades. Estos son los muros de tapial que separan unos pabellones de los jardines que corresponderían a los palacios omeyas. Aquí le he traído un dibujito que no es mío, es de Francisco Arias, en el que hace una recreación de lo que allí habría. Esto es lo que ustedes tendrían que ver si se acercan a ese cristal de asuntos sociales. Y no es lo que van a ver. En teoría, todos estos restos están conservados bajo esa grava. Simplemente que han puesto un pilar, que vendrá una cosa por aquí, un pilar que sostiene el edificio. Yo ahora mismo no voy a entrar en esos datos, ¿no? Luego si acaso hablamos. Pero lo que sí quiero que vean es que lo que ven aquí es el pabellón sur que nosotros denominamos, que sería una alcoba. Luego tendría la alberca, en la cual hay varios elementos arquitectónicos
sobre el suelo, y tendríamos elementos de mármol que rodearían todo lo que es la alberca. También, justo a esos restos, pues se encontraron estas pinturas que tienen epigrafía y que, bueno, fueron traducidos por doña María Antonia Núñez, y que lo que viene a decir es: la gloria es de Dios. Esta pintura negra es típica de la decoración almohade, y este tipo de grafía también es típica de la de esta almohade, ¿no? Nos pasamos ya al Palacio de los Uribes. Ustedes saben lo que hay ahora mismo en el Palacio de los Uribes, ¿no? Hasta hace poco era un solar en el que se aparcaba y ahora mismo está cerrado. También tengo que decirles que todos los restos que hay de los palacios se conservan perfectamente debajo del solar, ¿no? Aquí tengo un levantamiento muy tosco, pero es para que se den cuenta de lo que sería el pabellón oeste o los palacios oeste de los Uribes. Los muros de tapial son tremendos. Estos muros de tapial tienen tanta cal y están hechos con roca machacar, roca del cerro, que cuando intentamos coger una muestra, se rompió el aparato este de los sondeos, ¿sabes? Se rompió de esto que era, ¿no? Esta preciosa imagen a mí me encanta del Palacio de los Uribes. Aquí tenemos los restos romanos, tenemos los restos islámicos, tenemos los restos de los palacios al principio del siglo XV, del siglo XVI. En ese pedacito lo tenemos todo, pero quiero que se hagan, estos serían los muros del pabellón de los jardines islámicos y esta escalera. Si se dan cuenta, esta escalera tiene una pendiente hacia arriba. Antes les he señalado que hay una serie de viviendas que todavía se conservan y además no tienen sótano, lo cual nos está diciendo que debajo de esas viviendas vamos a encontrar más pabellones, vamos a encontrar el resto de palacios. Probablemente esos palacios no estén muy afectados, porque en el Palacio de los Uribes tienen que pensar que sí que hubo hasta una fábrica de gaseosa, me parece que fue, y de allí, y fue muy afectado. Sin embargo, estas casas no tienen sótano, no tienen nada y están situadas arriba, lo que quiere decir que las mejores partes de los palacios estarían mejor situados en las zonas más altas, que son estas casas las que aún están por excavar. Lo que quiero decir es con esto que, bueno, esto sabemos lo que se puede recuperar, porque esto puede que parte se pueda recuperar, pero se pueden imaginar si aquí sacáramos el resto de pabellones islámicos y se pudiera poner en valor toda la manzana, porque luego nos hablará Irene del resto de los palacios que también nos han salido debajo del convento. Todavía aquí tenemos una oportunidad, y creo que una oportunidad muy grande para recobrar lo que fueron estos palacios de los que ahora estamos empezando a saber algo. Y ahora le doy la palabra a mi compañera. ¿Nos pasamos? Dame el ratón, yo creo que no hace falta. Es cierto. Mentalmente. Vale, gracias. Bueno, pues yo me van a permitir que haga un inciso, porque bueno, cuando Tomás me llamó para comentarme la posibilidad de participar en la jornada y de la temática de la jornada, pues bueno, me encantó y así se lo manifesté. Pienso que la manzana de Santo Domingo explica la historia de la ciudad de Jaén. Me parece fundamental para explicar nuestra historia. Y bueno, así se lo dije y estoy encantada de estar hoy aquí. Así que bueno, permítanme ese inciso y bueno, voy a continuar. Mi compañera Mercedes, ella es muy prudente y ha estado hablando de palacio. Yo creo que debemos dar un salto y debemos hablar del Alcázar Almohade de Jaén.
igual que hablamos del Alcázar Almohade de Sevilla, debemos hablar del Alcázar Almohade de Jaén. Y creo que los voy a convencer de por qué podemos hablar de un Alcázar Almohade. Mercedes Navarro nos ha estado explicando dos palacios. Bueno, pues yo voy a explicar el tercer palacio. Si con 3 palacios contiguos y una serie de jardines no podemos hablar de Alcázar, de un centro de poder, ¿cuándo podemos hablar de Alcázar? Entonces, bueno, pues les voy a explicar un poco también la historia de la investigación. Desde la arqueología nos gusta siempre hacer un poco de historia de la investigación para contextualizar el momento en el que se producen los hallazgos, estos últimos hallazgos palaciegos. En el año 2017, la Consejería de Fomento, tengo que hablar que estos hallazgos se producen en el interior de la iglesia de Santa Catalina del convento de Santo Domingo. Digo iglesia de Santa Catalina porque si no luego el director del archivo me riñe y me dice que siempre decimos iglesia de Santo Domingo. Bien, pues en el interior de la iglesia, aquí tienen la planta, el interior de la iglesia es propiedad de la Diputación y firmó un convenio Diputación con Fomento, con la Consejería de Fomento, para poder intervenir en la iglesia. La iglesia, creo que los que son de Jaén saben de sobra que a lo largo de las décadas anteriores pues vivió, incluso diría sufrió sucesivos procesos restauradores y bueno, se había quedado durante muchos años en un impasse que no se estaba haciendo nada y Diputación convenió con la Consejería de Fomento cedérselo por una serie de años para que la Consejería de Fomento sufragara la restauración y la rehabilitación de la iglesia de Santa Catalina. Al principio se plantearon unas obras de urgencia. Bueno, la Consejería, como ven en la diapositiva, pues encargó, como es pertinente, una ficha de diagnóstico de la iglesia que hicieron María Gómez García y José Juan López de la Cruz y también un informe de patologías de la iglesia que hizo Machuca Tortajada. Bien, a partir de ese documento se pone en marcha una primera intervención de urgencia y en esa primera intervención de urgencia, pues desde Fomento la pretensión era pues empezar y terminar la fase de arqueología. Ahí empezamos, bueno, a intentar convencerlos que eso no era tan sencillo, sobre todo en un edificio de estas características. Pues bien, para esa primera fase, que estaba bien, que nos permitía tantear los restos que teníamos, el diseño de la intervención arqueológica fue esta: 4 calicatas muy pequeñas para determinar el soporte de los muros de la iglesia, es decir, bueno, dentro del estudio de patología precisamente se incidía en la necesidad de excavar en determinados puntos, sobre todo en la zona de crucero. Aquí este crucero trapezoidal, bueno, pues es muy interesante, supongo que Luis nos va a hablar ahora después de ello. Y bueno, pues se plantearon 2 sondeos mucho más grandes aquí. Para que vean que la suerte siempre tiene también y que la casualidad existe, los sondeos grandes los planteamos aquí. Siempre en arqueología planteamos los sondeos grandes junto a los muros, precisamente para saber el soporte de esos muros que estamos viendo y saber, porque generalmente, como nos han explicado muy bien Alejandro y Mercedes, pues hay una superposición de estructura. El arquitecto se negó y nos dijo que tenían que estar en la nave central los sondeos grandes. Allí los planteamos sin ningún tipo de problema, para que luego digan que en la arqueología no nos adaptamos. Bueno, pues en este sondeo, que estaba debajo del coro, a los pies de la iglesia, empezamos a excavar y resulta que en el perfil son esas paredes rectas que nosotros dejamos, en el perfil empiezan a aparecer yeserías. Entonces, bueno, dentro en el seno del equipo se abre el debate. Yo soy partidaria de cerrar y Ana Vicedo y Mercedes son partidarias de ampliar y sacar la yesería. Consultamos ante el debate, pues consultamos con el Museo de Jaén y tanto la directora como la conservadora nos dijeron que esas yeserías ya estaban comprometidas porque habían salido a la luz y ya, bueno, pues iba a haber todo un proceso de pérdida de humedad y de deterioro progresivo, y que ellas nos aconsejaban que ampliáramos y la sacáramos. Evidentemente consultamos con la dirección de obra y
propusimos ampliar ese sondeo en ese, bueno, pues en este espacio que ven, tan un poco extraño, con la idea de, para que ustedes vean, de gastar lo menos posible, de que fuera lo menos traumático posible para el importe de la obra, para adaptarnos, para no ocasionar ningún problema. ¿Cuál es el resultado? Que cuando se empieza la excavación, pues aquí tienen, sale un trozo de un pilar con un trozo de un paño de seca, aparece un arco polilobulado y otros trozos del pilar. Es decir, teníamos un pórtico de un palacio, un pórtico que en la calle central está ocupado por un arco polilobulado peraltado y que está flanqueado por 2 paños de seca, uno de los cuales se conserva prácticamente completo. Este es el resultado final de la excavación. Aquí estaban las piezas, como ven son los trozos de pilar caídos y parte del arco, y estaban caídos sobre un espacio de patio. Ante estos hallazgos, desde luego, impresionantes, pues se decide, la Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura, decide excavar toda la parte que está, todo el espacio del sotocoro. Y bueno, pues estos son los resultados de esa excavación. Como ven, lo que documentamos es un palacio, documentamos perfectamente 2 naves, en una estructura típica de lo que son los palacios islámicos, y aquí en esta nave no tenemos pavimento, pero aquí se conserva prácticamente completo. Está afectado por algunas tumbas, no lo he dicho antes, parte de los restos están afectadas por las tumbas del interior de la iglesia. Tenemos aquí un muro que es paralelo a este muro y, y tenemos aquí otro que está cerrando el edificio. Sería una crujía aquí, otra crujía aquí. Nos falta determinar si la forma del palacio, porque más adelante le explicaré qué 2 tipos de plantas se construyen en estos alcázares en este momento. Le llamo la atención sobre este muro y sobre este muro. Los 2 pertenecen al palacio. Este es un muro de estos de hormigón de cal, del que le ha hablado Mercedes, y se ve que constructivamente las grandes delimitaciones del interior del alcázar se hacen con estos muros. Son muros muy potentes, son hormigones de cal, durísimos, pero la compartimentación interior se hace con muros de tapial de tierra, que se revisten con mortero, con decoraciones de mortero de cal. Bueno, pues aquí tienen esa habitación, esa estancia que está pavimentada. Como ven, el pavimento nos está contando muchísimas cosas. Estas estancias son una sala alargada, son rectangulares, una sala alargada, y tienen 2 aletas en los extremos. Como ven, no hay una estructura de cierre de estas aletas, pero la pavimentación, la disposición del pavimento cambia para marcar la diferencia entre el espacio principal y los laterales. Igual sucede con la decoración. Estos revestimientos aquí tienen un pequeño saliente, y creemos que una de las piezas, que es una pequeñita pilastra, remataría estos salientes que están marcando la diferencia entre la zona central, aquí tienen el acceso al patio, entre esta zona central y estas zonas laterales. En esa ampliación de la excavación documentamos si aquí teníamos uno de los pilares caídos, teníamos el arco polilobulado. Lo que documentamos en la ampliación de la excavación, además, fue la caída completa del paño de seca, entero. Está, si ven la imagen, está el derrumbe, la caída de parte del pilar, que todavía contiene un trozo, y el resto de la seca. Bueno, aquí ya está excavado donde se ve, bueno, pues la caída del pilar. Estamos convencidos de que se demuele, este pórtico se demuele antes de proceder a la construcción de la iglesia. El palacio está siendo habitado
tras la conquista, y antes de la construcción de la iglesia pensamos que se demuele. Bueno, aquí tienen algunos detalles de estas piezas, que tienen el arco polilobulado y pues los diferentes trozos de pilar que conformarían la cerca. Les traigo unas fotos de detalle. Está el proceso de consolidación de las piezas, porque evidentemente se planteó un problema fundamental, que era la extracción de esas piezas. Son piezas que están fabricadas en yeso, que salían con un nivel de humedad grandísimo, altísimo, y que, los restauradores, el equipo de restauración de la Universidad de Jaén, del Instituto de Arqueología Ibérica, pues fueron los que llevaron a cabo la limpieza, consolidación y extracción de estas piezas. Les traigo algunas fotos para que vean no solo esos grandes trozos, sino la multitud de elementos que salían, elementos que encontramos en el Alcázar de Sevilla, pero en muchos espacios palatinos de época almohade. Esta florecilla o esta hojita son elementos que nos encontramos en cualquier espacio cualificado de época almohade. ¿Se acuerdan que le hablaba de una pilastra? Bueno, pues esta es esa decoración exquisita, que son unas decoraciones realmente exquisitas del palacio. En función de los restos, en función de la caída de esos restos y en función del estudio de cómo podía ser la disposición de la sesca, planteamos esta propuesta. Planteamos una propuesta en la que el pórtico es de 3 calles, no un pórtico grande, donde la calle central está ocupado por ese arco polilobulado, tenemos la clave. Tiene que estar peraltado a la fuerza, porque por la anchura del arco lo probamos sin peralte y no tenía luz suficiente, y bueno, pues todo el paño de sesca, y conservamos toda esta parte, incluyendo el pilar. Se conserva todo esto, aparte de la estructura del palacio. Algo que es muy interesante es que este palacio debió de construirse ya pocos años antes de la conquista, porque está sin terminar. No sé si se ve bien en la imagen, no se ve muy bien, pero si se fijan, en la sesca está sin terminar de tallar. Está el diseño hecho, ¿lo ven? Está el diseño de compás hecho, pero la sesca está sin tallar. Entonces, esta es la clave del arco, y si se fijan, a un lado y a otro aparece la palabra baraca. Aparece la palabra baraca, que significa bendición y que se utiliza en época almohade, que se va a utilizar profusamente en época nazarí como elemento decorativo. Se utiliza en escrito bien, escrito normal, y su reflejo como elemento decorativo. Entonces se utiliza el baraca, se puede leer de las dos maneras. Bueno, aquí está el baraca, y bueno, la composición que se hace y que no terminó de tallarse. ¿Cuáles son los paralelos? Pues los paralelos que tenemos más cercanos son el Palacio del Yeso, el pórtico del Palacio del Yeso. Aquí la decoración que tiene la albanega de la entrada interior a la sala central es prácticamente idéntica a la que tenemos nosotros. O el Palacio de la Contratación. Estos son más amplios, tienen 5 calles, el nuestro tiene 3 calles. También ambos, el Palacio del Yeso y el Palacio de la Contratación, son los dos coetáneos al nuestro de Jaén, al que le estoy explicando, y forman parte del Alcázar de Sevilla. Bueno, les decía que teníamos un problema a la hora de concretar la planta del palacio. ¿Por qué? Porque en este momento hay 2 tipos de plantas del palacio, una con 2 saletas enfrentadas y un patio de crucero, y otra con patio de crucero pero que tiene crujía alrededor del patio. Al excavar en la zona del Sotocoro no hemos quedado al límite de poder saber si el edificio corresponde a este momento o a esta estructura o a este.
¿Cuál es la situación actual? Pues la situación actual es esta. Están ahí, sin que nadie le haga ningún caso. Hace 2 años que extrajimos las piezas y siguen estando en los mismos cajones con la misma humedad. Esta es la albanega, al darle la vuelta se ve la decoración de la albanega. Esta es la situación de la yesería desde hace 2 años. Están exactamente igual que el 8 de enero de hace 2 años cuando terminamos la excavación. Lo poco que hemos hecho, bueno, pues lo hemos hecho nosotros voluntariamente, que hemos ido allí, que hemos estado recomponiendo algunas piezas, intentando recomponer el paño de Sesca. Esta es la situación actual, para quienes conocen la iglesia, en la zona del altar. Esta es la zona del altar y aquí están los cajones con las piezas. No sabemos después de 2 años cómo están esas piezas. Y bueno, pues ya que esta jornada se plantean como una jornada reivindicativa, pues yo creo que la sociedad civil deberíamos preguntarnos si queremos que las piezas sigan así o si queremos conseguir algo parecido al Palacio de la Contratación. Y desde luego eso va a venir solo de mano de la sociedad civil, porque el edificio es propiedad de la Diputación, hay un convenio con Fomento, Cultura es la que financió esta excavación y además el Ayuntamiento manifestó públicamente en su momento que le interesaba esta zona para hacer un museo de la ciudad. Entonces, ante esa situación, todas las instituciones tienen en bandeja encogerse de hombros y no hacer nada. Y creo que la recuperación de parte del Alcázar de Jaén, del Alcázar Almohade de Jaén, debe partir de una reivindicación social. Muchas gracias.